Bendiciones y salud a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas, que desde ya abre sus puertas a todos y cada uno de aquellos que necesitan y desean aprender algo más de las escrituras y temas que tienen que ver con nuestra actualidad. Bueno, les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, que les agradece a todos por su paciencia. Y una vez más, estamos por acá. Ya hemos desarrollado una cápsula sobre el tema el reino de 1000 años, para ser más, precisos. Ya hemos cubierto la primera cápsula sobre el tema el reino de 1000 años, y hoy vamos a continuar con la cápsula número 2, y para ello yo le voy a pedir por favor que vaya a sus Biblias al capítulo número 20 de Apocalipsis. Es allí donde estamos basando el tema. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, disculpe un segundo, por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok, hemos tomado estos pasajes de escritura para soportar el tema que está en desarrollo, como lo es el reino de 1000 años. Una pieza importante para el dispensacionalismo dentro del rompecabezas o del esquema escatológico de su sistema. Muy bien, en la primera cápsula dejamos un interrogante en el aire para responderla en esta segunda cápsula. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde podemos hallar la evidencia para fechar el libro de Apocalipsis? Porque nos parece irresponsable las fechas, incluso las más concurridas, las de mayor aceptación, que son 3, y todas 3 coinciden en lo mismo: la fecha del 90 después de Cristo, la del 95 después de Cristo, y la del año 96 después de Cristo, casi 26 años después de la consumación de todas las cosas. Y en la primera hora nosotros, con mucha brevedad pero con mucho tacto, estuvimos apuntando algunas cosas bien importantes con respecto al fundamento sobre el cual se establecen estas fechas, totalmente irresponsables, traídas por los cabellos, fuera de toda realidad escritural. Pero ahora nosotros vamos a tomarnos el tiempo necesario para hablar de dónde encontrar las evidencias para poder fechar correctamente el libro. Y nadie mejor que el mismo libro para darnos las pistas y las evidencias sobre cuál sería su fecha más aproximada. Fíjate, en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis
Vamos a analizar esa primera evidencia. Te pido ahora pues tu mejor atención, tu mejor empeño. Dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Yo quiero que subraye esa expresión, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces Apocalipsis 1:7. Ahora, este es el propósito principal del libro. Ya todos lo sabemos, que es la revelación de Jesucristo. Si tú estás estudiando el Apocalipsis, si te lo están enseñando en algún lugar, llámese universidad teológica, instituto teológico, escuela bíblica o escuela de ministerio, y el propósito del estudio de Apocalipsis no es mostrarte a Cristo revelado en sus múltiples formas y facetas, lamentándolo mucho, estás estudiando mal el libro o te lo están enseñando de una forma equivocada. Eso es como un punto principal, aunque no es el tema. Yo expliqué en la primera cápsula que el análisis no es a todo el libro, sino algunos aspectos puntuales con respecto a lo que el libro dice del tema, como lo es el reino de 1000 años. Ahora, para hacer esto debemos tener presente esta regla simple de interpretación bíblica, que como lo es dejar que la Biblia se interprete o las escrituras se interpreten por sí mismas. ¿Y cómo hacemos esto? Fíjate, podemos hacer esto absoluta y fácilmente de la siguiente manera. ¿Quién recoge? Juan, cuando recoge este pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis 1:7, lo recoge de una escritura que ya existía, como lo fue el pergamino o el manuscrito del libro de Zacarías, si lo podemos llamar libro o le podemos llamar pergaminos, como bien pues tengas a bien aceptarlo y valga la redundancia. Es allí donde se toma el pasaje, es de esa declaración profética que hace Zacarías en el capítulo 12, versículos 10 al 14, y vamos rapidito a hacer el análisis para que ganemos tiempo. Y derramaré sobre la casa de David, repito, Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron. Fíjate la relación, para que entiendas que Juan lo que está es recogiendo el elemento profético de lo que ya Zacarías, con antelación de, qué sé yo, 600, 500 años antes había profetizado. Juan lo que está es retomando el pasaje: a quien traspasaron, fíjate, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus moradores por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simeí por sí, y las mujeres y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Eso es lo que Zacarías registra en esta parte del libro. Ahora fíjate, este es el fundamento que Juan está considerando, y es donde nosotros vamos a estar revisando, investigando como el primer fundamento. Juan está considerando este fundamento para las expresiones todo ojo le verá y lo que les traspasaron y todas las familias de la tierra, viéndolo a él. La palabra, fíjate, la palabra hebrea para familia es mishpashat del hebreo, y significa una familia por extensión de una tribu o un pueblo. Así pues quiere decir esencialmente que Zacarías decía que las tribus de la tierra estarían de luto con sus esposas solamente por la familia de la casa. Enumera a Leví, enumera a Simei, la familia de Simei y otras familias más,
¿Hablando de quién? Hablando específicamente de la nación judía en los días de la Jerusalén del primer siglo. Y aquí viene el detalle o el punto más importante. Dice Juan que lo que les traspasaron. Yo hablaba en otras cápsulas de otros temas que una de las cualidades del ministerio apostólico tenía que ver con agarrar los códigos proféticos que hablaron los profetas del antiguo pacto y quedaron su entendimiento, su conocimiento, quedaron encerrados y sellados en código. El apóstol del primer siglo tenía la capacidad no solamente de decodificar esos códigos, sino de extraer el entendimiento y el conocimiento y producirlos en el entendimiento de las audiencias a las que les tocaba impartir. En este caso vemos a Juan claramente demostrando y evidenciando de que las familias de Israel, por la extensión de una tribu, conformando un pueblo que fue específicamente el pueblo de Israel o la Jerusalén del primer siglo, que fueron quienes le traspasaron, quiere decir quienes le mataron, quienes condescendieron con su muerte, quienes le entregaron para asesinarlo. Y fíjate este detalle que se les pasa mucho, a muchos incluso eruditos bíblicos y teólogos, y es lo siguiente: si usted llega a preguntar a cualquier persona de este planeta quiénes asesinaron a Cristo, y les puede preguntar a todo el planeta al mismo tiempo, y unísonamente les van a decir que fue el Imperio Romano quien le crucificó y quien le mató, quien le traspasó con su lanza, y le atribuyen la muerte a Roma. Pero extrañamente, en la Biblia, el autor principal e intelectual y a quien se le cobra la muerte de Cristo, y para efectos de Dios, a quien se le cobra la muerte de Cristo, es al pueblo de Israel, específicamente a la Jerusalén del primer siglo. Por eso es que una de las evidencias de que el libro se escribió antes del año 70 es esta evidencia. Fue esta generación. No pudo ser otra posterior. Fue esta generación, porque ya para el año 90 en adelante los judíos habían sido asesinados solamente en el año 70, casi 1.300.000 judíos por el Imperio Romano. El resto de los judíos que fueron capturados vivos fueron vendidos como esclavos a otras naciones. Quiere decir que Jerusalén no solamente estaba destruida, completamente desolada, el templo de Jerusalén había sido destruido completamente y saqueado, sino que ya no quedaban judíos. Los que quedaban habían sido vendidos como esclavos. Entonces es totalmente absurdo pensar que que el libro se escribió en una fecha tan tardía como la que se quiere explicar. No, se escribió en fechas donde los judíos que entregaron a Cristo, como Anás y Caifás, estaban presentes. Y eso fue la fecha antes del año 70 y no después. De manera que tenemos allí, muy obvia, una primera evidencia de que esto fue así. Ahora fíjate, ellos fueron quienes les traspasaron. La Biblia les cobra en distintos lugares de la Biblia, y ahora pues no tengo el tiempo para buscarlo, pero usted lo puede conseguir. La muerte de Cristo se le cobra a los judíos, al igual que la muerte de todos los profetas
y de todos los justos que fueron asesinados en la tierra en tiempos de la Biblia. Se les cobró fue al pueblo de Israel, pero específicamente hablando sobre quién recae en carácter retroactivo todo el juicio, fue la generación del primer siglo, como Jesucristo bien lo dijo en el capítulo 23 de Mateo, cuando dijo: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, y eso lo estaba hablando Cristo dentro del templo en el capítulo 23 de Mateo. Entonces creo que no debe haber dudas para esto que estamos hablando. Ahora, una segunda evidencia fueron las 7 iglesias que fueron los destinatarios o las audiencias del libro de Apocalipsis. Recuerda que estamos hablando del reino de 1000 años, pero estamos buscando fechar el libro, que es muy importante para poder entender el reino de 1000 años dentro del libro, porque es dentro del libro de Apocalipsis donde se mencionan los 1000 años de reinado, o el reino de 1000 años, lo que es igual a lo que usted le han enseñado como el milenio. Entonces es muy importante pues entender esto. Ok, las 7 iglesias de Asia, en Asia es una segunda evidencia a analizar en esta parte. Dice, el punto siguiente a considerar es que Juan escribe Apocalipsis a un grupo específico de iglesia en el Asia, según el verso 4, donde se menciona las 7 iglesias. La importancia de esto, de esta declaración, no puede ser pasada por alto como muchos teólogos y eruditos bíblicos pues lo han querido hacer. Hay solamente una ventana muy pequeña de tiempo en la cual habían solamente 7 iglesias en Asia. Y lo fue en la década de los 60 después de Cristo. El apóstol Pablo, escuche esto importante, establece 9 iglesias en el Asia Menor, en esa área. Pero solamente fueron tratadas en el Apocalipsis 7 iglesias. ¿Por qué? La razón de esto es porque las ciudades de Colosa, la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Laodicea fueron todas destruidas por un terrible terremoto alrededor del año 61 después de Cristo. Y solamente fue la iglesia de Laodicea quien logró ser reconstruida y recuperada, y las otras 2, lamentándolo mucho, desaparecieron, quedaron sepultadas por estos terremotos y no lograron ser reconstruidas. Ahora escuche esto importante. Durante los 5 años justos desde el principio del reinado o el emperador Nerón, la iglesia sufrió la primera persecución cruenta como nunca antes. La iglesia, debo decir, Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 13, cuando el ángel le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Filadelfia, en el verso 10 y 11 específicamente, les habla de una prueba terrible que había de venir sobre el mundo para probar a todo el mundo o probar a todos los habitantes de la tierra. El imperio romano o el emperador de Roma para ese entonces fue Nerón. Ahora fíjate, ¿por qué quiero citar y por qué cito esto? Por eso es que yo digo que cuando uno va a buscar la veta de oro, como bien lo dijo Cristo, había que escudriñar, y cuando Cristo habla de escudriñar, Cristo está hablando en términos de minero. Un minero ve una veta de oro con sus detectores
y sabe que tiene que cavar para poder llegar a la veta y extraerla. Lo mismo pasa en esto. Para uno poder fechar el libro, tiene que ir al mismo libro, escudriñar, es decir, profundizar para ver las evidencias. Fíjate que aquí está hablando el ángel, una vez más lo voy a repetir, le está diciendo a Juan que venía en el capítulo 3, verso 7 al 17, les habla de que venía una prueba fuerte para el mundo de aquel entonces, y se estaba refiriendo justamente era a la persecución y a la tribulación a la que sería sometida la iglesia durante el emperador Nerón César. ¿Y en qué año? ¿En qué año fue el reinado de Nerón? ¿Y hasta qué año duró ese reinado? Si usted revisa la historia, hay un libro que se llama Los 12 Césares, que los puede conseguir por internet, Los 12 César. Usted se va a encontrar allí que Nerón reinó, o su gestión de reinado como emperador de Roma fue del año 64 al 68 aproximadamente. De manera que tenemos aquí una segunda evidencia, ya para ir cerrando con esta segunda cápsula, una segunda evidencia importante de que el libro se escribió antes de las fechas tardías que se mencionan, y pudiéramos asegurar desde ya que el libro se escribe antes del año 70 después de Cristo. Entonces será hasta la próxima, un abrazo a la distancia, y que continúen teniendo un feliz y bendecido día.